Muy buenos días, comunidad Bignauta. Les saluda Thais Aguilar, productora y conductora de este programa de Contravía, de la plataforma de comunicación colaborativa Voces por Media Calle. Es un gusto estar con ustedes hoy, lunes 19 de abril del 2021. Y quería contarles un poco de qué va esta plataforma con la que me comunico todos los lunes con ustedes a las 11. Esto es una multiplataforma digital que cada semana ofrece programas de información, de formación y de entretenimiento a cargo de personas especialistas, tanto en comunicación, como es mi caso, yo soy periodista, como en otras especialidades. Y aquí hablamos sobre historia, derechos humanos, género, derechos de las mujeres, política, arquitectura, interiorismo, cultura, música, superación personal y creación de imagen pública y marca personal, entre muchos de los temas que abordamos. Y esta mañana quiero conversar con ustedes de un tema que se disparó realmente desde hace ya más de un año, cuando comenzamos con los confinamientos a raíz de la pandemia. Y para ello tengo como invitada a la psicóloga y especialista en gestión de proyectos, innovación y dirección estratégica, Diana Campos. Y hoy vamos a hablar con ustedes sobre el teletrabajo, los pros y los contras del teletrabajo, cómo esta propuesta ha venido a hacer una disrupción en las labores de trabajo de todas las empresas, tanto instituciones públicas como privadas, y en casi todas las áreas. Así que con nosotras, Diana. Muy buenos días, Diana, bienvenida. Buenos días, muchas gracias, Thais, por invitarme a este espacio a hablar de este tema que es realmente tan interesante y tan apasionante. Y muy buenos días pues para todos los que nos están viendo o escuchando. Gracias. Bueno, pues vamos a conversar, vamos a entrar directo al tema. Tenemos una hora y creo que a lo largo de la hora podemos profundizar bastante sobre todo esto que tiene que ver con el teletrabajo. Y Diana es coautora de uno de los primeros estudios que se hicieron en el país sobre el impacto del teletrabajo en las empresas e instituciones. Y entonces, como ella conoce este tema desde hace bastante tiempo, yo quería que comenzáramos, pues, que ella nos cuente un poco de qué fue este trabajo. Yo me leí los resultados, ¿verdad? El espectro, ¿cómo se dice? Se me acaba de ir la palabra, la muestra con la que trabajaron y los resultados que arrojó en su momento este trabajo y si podríamos hacer una comparación con lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? Claro que sí, Thais. Bueno, este estudio fue hace ya bastante tiempo, fue por ahí del 2012 que empezamos esta investigación, una de las primeras, si no la primera, sobre teletrabajo en Costa Rica. Fue una investigación que hicimos en conjunto con el Instituto de Investigaciones Tecnológicas. En ese momento yo pues trabajaba para EY, para Ernst & Young, y muy interesados en saber cómo se estaba dando el tema del teletrabajo, porque sí se hablaba mucho sobre este tema, especialmente en otras geografías, pero a nivel de Costa Rica, de nuestro país y de nuestra región, pues muy poco se había avanzado al respecto. Era un momento en el que no había una legislación sobre teletrabajo, todavía no había ningún decreto de ley, no habían lineamientos ni normativas para hacerlo, y pensando mucho también en cómo era percibido desde ambas perspectivas, tanto la del empleador como la del empleado. Hicimos este estudio que tenía pues ambas partes. Exploramos con empresas, algunas que ya estaban mucho más avanzadas, la mayoría de ellas multinacionales o empresas globales que en otras geografías ya lo implementaban y lo iban pues trasladando poco a poco a Costa Rica. Sector público también, sector privado, vimos diferencias importantes con respecto a la utilización del teletrabajo en ese momento. Y también en el estudio recogimos las opiniones de personas, ¿verdad? Se abrió una encuesta independiente. ¿De cuánto fue la muestra de personas cuando hicieron ese estudio y esta encuesta a qué te referís?
Bueno, la muestra ahorita, digamos, el dato exacto, pues no lo tengo por aquí a la mano, pero sí hubo bastantes empresas. Yo leí que eran como 70 personas, me parece. Sí, eran como 70 personas y eran aproximadamente entre 15 y 20 empresas que nos acompañaron en este estudio. Sí, eran poquitas personas en ese momento porque se hizo abierto y se hizo voluntario y recogimos las perspectivas de lo que ellos pensaban y opinaban sobre el teletrabajo. Y también hicimos muchos estudios financieros, ¿verdad? Para poder estimar los temas de beneficios potenciales que tenía la implementación del teletrabajo en Costa Rica, ¿verdad? Recordemos que antes de la pandemia, y tal vez muchos de nosotros lo tenemos todavía muy presente, el tema de los traslados a San José para trabajar era un tema bastante complejo. Entonces, pudimos identificar en el estudio, habían personas que invertían 4 o 5 horas de su día, de su tiempo, únicamente trasladándose, ¿verdad? De su casa al lugar de trabajo. Entonces, imagínate, si lo ponemos en una balanza, entre 8 horas laborales y 5 horas de desplazamiento, era demasiado el tiempo que se invertía. Entonces, fue un primer estudio que se hizo también para dar luz y para dar visibilidad sobre estos temas, también identificando las diferencias entre las empresas que ya estaban más adelantadas y lo tenían como parte de una política de empresa y aquellas que no, y también identificando cuáles eran las principales barreras en su momento, ¿verdad? Estamos hablando de ya hace varios años. ¿Cuáles eran esas barreras en su momento que impedían que hubiera una implementación más fuerte del teletrabajo en Costa Rica? Sí, no, yo creo que a mí me llamó mucho la atención de los resultados del resumen del estudio que leí, que eran personas que se desplazaban 25 kilómetros diarios. Exactamente. Sí, vean que eran 5 horas o 4 horas para un trayecto sumamente corto, ¿verdad? Por supuesto, aquí hay que poner pues otras variables que tienen que ver con la infraestructura, que tienen que ver pues con las conexiones viales que tenemos, pero igual es un trayecto muy corto, 25, 30 kilómetros que se convierten en 5 horas. Y también parte de lo que tratamos de hacer énfasis en este estudio es cómo eso impacta la calidad de vida de la gente, ¿verdad? Porque era muchísimo tiempo, muchos gastos también asociados, también podemos identificar en el estudio el gran impacto ambiental que tiene en términos de emisión de dióxido de carbono, porque un desplazamiento de estos kilómetros pues tiene un impacto grandísimo, ¿verdad? Requerimos cientos, sino miles de árboles para poder, para poder mitigar la huella de carbono que provocan estos traslados. Entonces, había un impacto muy importante, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista de calidad de vida, en términos del estrés, en términos de la presión, impacto ambiental. Del impacto ambiental también, del impacto personal y del impacto ambiental. Y del impacto económico también. El impacto económico es increíble porque, mira, nosotros en ese momento los cálculos financieros que se hicieron con los datos de la encuesta y con otros datos que teníamos fue estimar cuánto era lo que una persona podría ahorrarse, digamos, como un beneficio indirecto del tema del teletrabajo con 2 días de teletrabajo al año. ¿Verdad? 2 días, no una jornada completa, sino 2 días que esta persona que se estaba trasladando 25 kilómetros y demorándose el tiempo que se estaba demorando, pues lo hiciera desde su casa. O sea, perdón, 2 días a la semana. 2 días a la semana. A la semana, es que hiciste el año, entonces más bien era sumar esos 2 días a lo largo de un año, de semanas a lo largo de un año. 2 días de teletrabajo a la semana a lo largo de un año, cuál era pues el impacto que eso tenía. Y pues aquí calculamos temas como combustible, temas como peajes en rutas donde hay peajes, temas como alimentación, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar desde casa, poder tenerlo ahí, aunque muchas personas en su momento también pues llevan la comida al trabajo o llevaban en ese momento la comida al trabajo. Temas también que tienen que ver con la vestimenta, ¿verdad? El costo que tiene la ropa de trabajo para muchas personas. Y en ese momento del estudio, en 2012, lo que identificamos es que 2 días de teletrabajo a la semana a lo largo de todo un año implica para una persona alrededor de $1,200.
de ahorro al año. Wow. Entonces, poco a poco, pues se va sumando. Entonces, claro, imagínate si el teletrabajo fuera algo mucho más extendido, más extensivo, que bueno, luego ya vino la pandemia, es una historia diferente, ¿verdad? Que yo creo que vamos a hablar un poquito de esa historia diferente, pero en ese momento que fue el inicio y uno de los primeros estudios que se hizo en Costa Rica sobre teletrabajo, pues era también poder visualizar o proyectar cuál era el impacto que esto estaba teniendo y que tiene para el país también en términos de su visión, en términos de su desarrollo, en términos de bienestar de su gente, poder implementar una ley o una política donde se fortalezca más esta manera de trabajar. Ok, muy bien, muchas gracias por el contexto que me parecía interesante, o sea que ya se venía hablando y que como todo lo que ha sucedido en el último año, todo lo aceleró esta situación que estamos viviendo. Y me gustaría saber qué vacíos has detectado en la aplicación del teletrabajo aún ahora, qué vacíos y qué obstáculos habían antes y cuáles prevalecen, si es que, porque claro, me imagino que ustedes los detectaron, ¿verdad? Claro, nosotros lo detectamos y es algo que yo le he seguido también la pista observando qué es lo que pasa y qué lo facilita y qué lo obstaculiza en las empresas. En su momento, en el momento del estudio identificamos un factor que es muy relevante, es el factor de liderazgo, ¿verdad? Hay un componente fundamental en empresas y en instituciones y tiene que ver con la mentalidad de liderazgo para poder promover este tipo de trabajo que es un esquema diferente y un esquema más flexible. Yo lo observé de antes de la pandemia, durante la pandemia fue un gran desafío también, porque recordemos que, bueno, aunque en Costa Rica antes de la pandemia ya se venía promoviendo la ley de teletrabajo, ya se había pues movido este proyecto. Sí, del proyecto de ley. El proyecto de ley todavía, pues una cosa es tenerlo como proyecto de ley y otra cosa es que se materialice y en la práctica se dé en las organizaciones. Entonces, muchas empresas estaban esperando que llegara ese proyecto de ley para saber cómo implementarlo, ¿verdad? Y hacerlo bajo un marco, una normativa, y fueron impulsadas por este avance en proyecto de ley y en la ley, y otras pues todavía no, porque hay una gran barrera que es la mentalidad de liderazgo, ¿verdad? Y aquí yo no me gusta colocarle ni generaciones, ni edades, ni nada. Eso es de la mentalidad del líder, independientemente de la edad que tenga. Me parece interesante que destaques eso, porque hay cosas que uno cree que le pasa a la gente muy joven o muy vieja, o en fin, de cierta edad, y no, en realidad muchas de esas son condiciones personales. Exactamente, es más de la forma en que piensan y más de la necesidad que se puede tener o de esa ilusión, le llamo yo siempre, de tener control sobre el colaborador y sobre lo que hace a cada minuto y que pensamos que las personas son más productivas cuando están yo le llamo en 8 horas silla, ¿verdad? De tenerlos allí sentados en su escritorio frente a su computadora, aunque eso no necesariamente tiene que ver con la productividad, ¿verdad? De hecho, eso fue uno de los hallazgos del estudio, que la productividad y la creatividad en muchas ocasiones pues se dispara cuando la persona está en teletrabajo y no cuando está en la oficina, ¿verdad? Entonces, ese es el factor de fondo más importante que a lo largo del tiempo yo he observado. Es un factor de control, ¿verdad? Son liderazgos de control. Exactamente, es de control y es un poco más tradicional y un poco más de tener como un poco contraído, le llamo yo, ¿verdad? Porque al pensar de una manera diferente, más abierta, pues también se expanden mucho las posibilidades, no solo de cómo se ve el líder, sino cómo se ve la forma de trabajo, cómo el colaborador percibe el trabajo, cómo lo disfruta, cómo lo hace parte de su vida, ¿verdad? Y hay muchas discusiones que se pueden tener, pero sí ese ha sido como el factor común a lo largo del tiempo, ¿verdad? ¿Y eso prevalece ahora? Bueno, al principio de la pandemia, pues sí, prevaleció, ¿verdad? Entonces se dio mucho como
una desesperación por poder ver qué estaba haciendo la gente. Muchos líderes sufrieron al principio de la pandemia porque fue como todo el mundo a la casa por el asunto sanitario. Sí, ¿verdad? Además fue de un día para otro. Fue de un día para otro, no se lo esperaba. Entonces muchos que quizás ya tenían una mentalidad más orientada a una manera flexible, pues se fueron acomodando, pero muchos sufrieron en el camino, ¿verdad? Y sufrieron de decir, bueno, ¿y qué hago ahora? Y la gente, y en su desesperación empezaron hasta a explorar herramientas, ¿verdad? Para colocar en las computadoras y ver qué hacía la gente en cada momento, y fue un cambio muy grande para estos líderes, ¿verdad? Fue un desafío muy grande, se tuvieron que ir acomodando poco a poco. Para algunos, para los colaboradores, ¿no? Sí, para los colaboradores también, por supuesto. Y por supuesto que en un contexto distinto, porque te doy un ejemplo, ¿verdad? La gente más joven, que al principio decía, no, modelos flexibles y teletrabajo, y lo pedía con muchas ganas, ¿verdad? Y se vino la pandemia y entonces fue todo el mundo de forma obligatoria a teletrabajo, pero ya las condiciones sociales eran diferentes. Entonces, habían personas jóvenes viviendo solas y no era lo mismo porque no podían tal vez, por poner un ejemplo, irse un día de sus días de teletrabajo a un café, a tomarse un café y a encontrarse con alguien y trabajar desde ahí. Entonces, el confinamiento, el hecho de que la persona, si vivía sola y era joven, estaba confinada en su espacio, en su apartamento, en su estudio, fue también un factor de estrés, porque el factor social dejó de ser el mismo. Entonces, ya la libertad que daba el modelo flexible de teletrabajo se aplicaba de forma diferente. O también las personas que no, los colaboradores que no viven solos, que tienen familia, tienen hijos, y esos hijos también pasaron de la escuela a la casa. Entonces, las casas se convirtieron en pequeños call centers, ¿verdad? O también un factor adicional de estrés para la gente, de cómo me acomodo, no tengo el espacio físico. Vemos un montón de personas tomando videollamadas aquí y de repente tener ahí a la abuelita o al abuelito y la familia también, que no estaba en el ambiente laboral ya en ese momento. Fue como que el ambiente de la casa y del trabajo invadió los hogares de los colaboradores. Entonces se convirtió en un gran desafío, ¿verdad? En aprender también a gestionar el tiempo, a gestionar todo ese tipo de relaciones, ¿verdad? De mamás con los esposos trabajando en la casa, con los hijos en llamadas, ¿verdad? Con las labores. Entonces, fue un reseteo no solo de la forma de trabajar, sino de la mente y de cómo teníamos que asumir ese momento de cambio que vino de repente y vino de golpe, porque por lo general cuando se hace una implementación o cuando en ese momento se hacían las implementaciones de los modelos de teletrabajo, se hacían de una forma gradual, acompañados por la gestión del cambio, y aquí eso no pasó. Entonces fue de la noche a la mañana, todos a su casa a cuidarse, ¿verdad? Y tiene que seguir pues funcionando este tema y el trabajo, y fue irse acomodando poco a poco. A muchas empresas les tomó poco tiempo, ¿verdad? Poder ayudar a la gente, alinear a la gente, establecieron lineamientos, directrices, horarios de trabajo, horarios para poder hacer bio breaks, estiramientos, para cuidar la ergonomía, porque no era lo mismo, o sea, las personas no estaban listas para irse a trabajar en la mesa de su casa, que la usaban para almorzar, para cenar, y tenían que trabajar ahí todo el día. Y hasta la mesa de la cocina. La mesa de la cocina, donde fuera, ¿verdad? Entonces sí, para algunos grupos fue pues muy estresante desde el inicio. Otros lo asumieron con mucho entusiasmo al principio, los que lo esperaban, y después se fue acumulando como todo este síndrome del confinamiento, del estrés, de la fatiga pandémica, y ya con el tiempo pues no era lo mismo. Entonces sí vinieron muchos desafíos con respecto al teletrabajo durante la pandemia, ¿verdad? Algunas organizaciones y algunos colaboradores ya los han ido pues asimilando de una mejor manera, y otros siguen batallando con el tema pues de cómo hacerlo y de cómo hacer de esta manera de trabajo flexible algo que sea pues benéfico para todos, ¿verdad?
Y yo quería preguntarte, cuando ustedes hicieron inicialmente el estudio, ¿pensaron en las diferencias de necesidades y de realidades de las colaboradoras y los colaboradores? Porque pues hemos visto claramente que las mujeres hemos sido profundamente afectadas con todo el confinamiento y con el trabajo desde la casa, ¿verdad? Con todas las, cómo nos ha afectado muchísimo la triple jornada a la que culturalmente estamos sometidas. Y que ha sido, o sea, a mí me preocupa mucho el desgaste de las mujeres trabajadoras, tanto dentro de su casa como afuera. Entonces me gustaría saber si ustedes contemplaron eso. Sí lo contemplamos, tal vez no es un punto en el que se profundizó muchísimo, pero sí en la exploración que hicimos con las distintas empresas, sí lo exploramos y sí lo consideramos, pensando mucho también en ese momento en una realidad distinta. ¿Cierto? Entonces, en ese momento, en lo que más se pensaba era también en la flexibilidad del trabajo y cómo beneficiaba a las mujeres que precisamente tenían roles tan diferentes a los de los hombres o que precisamente salían con su licencia de maternidad y después volver al trabajo, ¿verdad? Y dejar a los hijos era un tema como muy complicado y un esquema flexible tenía ciertos beneficios, ¿verdad? O el hecho de poder ajustar el horario de trabajo al momento en que la mujer pudiera hacerlo desde su casa, pero eso sí lo consideramos, sí lo contemplamos, no fue un tema en el que profundizáramos muchísimo en ese momento, pero sí es un tema muy importante por lo que estás mencionando, por la Y recarga. ahora, claro, y ahora lo han considerado, digamos, bueno, ahora en los servicios que has brindado, porque sos consultora en ese tema. Entonces, me imagino que es un tema que ya las empresas y las instituciones tienen que estarlo revisando. Es un tema Espero. que, bueno, yo esperaría también que fuera más enfocado al tema de la mujer y al tema del rol que se asume. Lo que yo hago como consultora, que estamos haciendo unos diagnósticos para ver cómo está el bienestar integral de los colaboradores en las compañías, sí lo hemos identificado, ¿verdad? Hemos identificado muchísimo una diferencia entre hombres y mujeres, aunque en general hay una sobrecarga percibida, aunque no hayan cambiado roles, ni puestos de trabajo, ni muchas cosas en muchas empresas, hay una sobrecarga percibida, pero los niveles de estrés, de agotamiento, de insomnio que tienen las mujeres o de malestar físico tienden a ser más grandes. ¿Por qué? Porque están atendiendo muchas variables al mismo tiempo. ¿Y por qué no se han implementado programas especializados en el área de género para diferenciar el rol de hombres y el rol de mujeres en un contexto de pandemia y en un contexto de teletrabajo? ¿Verdad? Lamentablemente siguen siendo así. Los roles, por ejemplo, de crianza, de educación, de atender, por ejemplo, las llamadas que tienen los chicos en las escuelas, recaen más sobre sus mamás que sobre sus papás, y ambos están igual en una condición de teletrabajo. Entonces siguen existiendo esas desigualdades de género con respecto a los roles que se asumen, ¿verdad? Habrá pues algunos casos donde la pareja ha podido acomodarse de forma diferente y lo comparten de manera más equitativa, pero en su mayoría el rol tradicional se sigue reforzando con este cambio que hemos tenido también con el COVID-19. Ay, que eso me preocupa mucho. Y luego quería preguntarte si, con respecto, bueno, volviendo al tema de ese temor de las empresas, o sea, me imagino que parte de lo que nos contabas, que las empresas temían, o los liderazgos en las empresas, como perder ese control, esa observación sobre sus colaboradores y colaboradoras. También quería saber si el teletrabajo podría afectar esa sensación de pertenencia, de identificación con la empresa o la institución de las personas colaboradoras, ya que en la modalidad y que también qué demanda esta modalidad en cuanto a la comunicación y a las acciones de los departamentos de talento humano de las empresas, ¿verdad? ¿Cómo hacer que esas personas, porque he visto comentarios, por ejemplo, de muchas personas que han tenido en medio de la pandemia que cambiar de trabajo y que
recuerdo el comentario de un colega que se sentía extraño de comenzar a trabajar para una empresa nueva y que no había una inducción porque todo era vía telemática, pues. Entonces, ¿cuánto podría afectar eso y cómo debería afrontarlo la empresa y también las personas colaboradoras? Claro, esa pregunta es sumamente importante, Thais, porque sí podría afectarlo, pero ¿cuánto? Depende. ¿Y de qué depende? Depende de cómo las áreas de talento y cómo la misma empresa percibe la implementación del teletrabajo. El teletrabajo no lo podemos ver ahorita como algo puntual o aislado o como una política de algo en específico. Tiene que ser algo que se aborde de manera integral. ¿Por qué? Porque el teletrabajo cambia muchísimo la forma de hacer las cosas en toda forma, todos los procesos. Entonces, para las áreas de talento, es todo un desafío porque implica desde la forma en cómo reclutan a las personas, cómo entrevistan a distancia, dónde colocan el talento. Ya se abrió una posibilidad que es muy importante, ¿verdad? Que es la contratación remota de un talento. Entonces, si uno lo mira en el ciclo de talento, pues todos los procesos son impactados a la hora de trabajar de una forma flexible como el trabajo remoto o el teletrabajo. Desde la selección de personal hasta cómo se desvincula, cómo se aprende, ya no nos podemos imaginar tampoco los procesos de capacitación masiva, ¿verdad? O conferencias. Entonces, muchos de estos procesos también se movieron a la virtualidad. Entonces, para los equipos de talento humano es un desafío que tiene que abordarse de manera integral. ¿Por qué? Porque no es solo la política de teletrabajo y cómo la hago y cómo la adapto, es cómo todo el sistema de gestión del talento responde a una nueva forma de hacer las cosas y una nueva forma de trabajar. Entonces, lo que dices que te compartía tu colega, con inducción, sin inducción, el sentido de pertenencia de un colaborador a una organización, con teletrabajo, sin teletrabajo se va a dar, porque sin teletrabajo también había quienes no tenían sus sistemas de inducción. No, es cierto. Muchísimas empresas y instituciones no la tienen, eso es cierto. Entonces, con teletrabajo, sin teletrabajo, va a existir un gap si la empresa no lo tiene. Ahora, en esta nueva forma de trabajar es un desafío para el área de talento ver, ok, estoy incorporando una nueva persona en la organización, ¿cómo le hago un proceso de inducción en remoto? ¿Cómo hago para que pueda transmitir todos esos valores, lo que representa la cultura, la forma en que hacemos las cosas en remoto? Entonces, esto implica no solamente decir, vamos a trabajar en remoto, sino decir, ok, ahora en remoto, con teletrabajo, ¿cómo es que tengo que adaptar cada uno de mis procesos? El de reclutamiento y selección, la inducción, la capacitación, los planes de carrera, el feedback. La comunicación. Sí, la comunicación, ya no es lo mismo tener una conversación de uno a uno en virtual. Mucha gente no es familiarizada con eso, entonces, ¿cómo hacerlo? Los procesos de comunicación interna, ¿cómo cambian? Ya las pizarras no están, ya, además ya, digamos, es un momento diferente. Parece de otra galaxia, o sea, en este momento parece un mundo de otro momento. Claro. Exacto, y la comunicación interna que se convierte en algo totalmente renovado porque ya es poder tener también al alcance de toda la organización los altos mandos, mensajes que puedan ser más horizontales. Entonces también es esa pregunta, ¿cómo me replanteo la estrategia de comunicación interna? ¿Verdad? ¿Cómo utilizo también las redes, todos los sistemas que existen? Entonces es una transformación más grande. Es una transformación hiperacelerada. Realmente es todo un desafío, ¿verdad? Y requiere mucho, yo creo como que un acuerdo entre empresas y personas colaboradoras y para poder empujar y adaptarnos, ¿verdad? Porque sí, yo he percibido y he encontrado muchos comentarios de personas que conozco, independientemente de la edad, eso sí es muy llamativo,
que les ha afectado muchísimo eso, ¿verdad? Porque también hay muchos colaboradores y colaboradoras que necesitan como que alguien les indique qué hacer, ¿verdad? Como que no tienen no pueden realizar tareas remotamente, ¿verdad? O que carecen como de Exacto. establecer horarios de trabajo, horarios de, en fin, esas dinámicas que quienes hemos hecho tal vez consultoría, que yo lo he hecho durante muchísimos años, independientes de mi casa, entonces eso para mí no ha sido un gran trastorno, pero para muchísimas personas sí. Bueno, y eso también lleva a un punto que estaba desde el estudio inicial de hace años de teletrabajo, y es los puestos de trabajo, ¿verdad? No todos los puestos de trabajo en ese momento eran puestos teletrabajables. Cierto, Habían claro. puestos de que requerían mucho del contacto con el cliente, el servicio al cliente. Bueno, con la pandemia eso vino a moverse un poco, ¿verdad? Y entonces También. eso requiere también de las organizaciones hacer la revisión de sus puestos de trabajo, ¿verdad? ¿Cuáles son 100% teletrabajables y cómo acompañamos a esos colaboradores en puestos 100% teletrabajables? ¿Cuáles no son teletrabajables? Entonces, esos que no son teletrabajables, ¿por qué no son teletrabajables? Requiere que replanteemos las funciones del puesto, que incorporemos alguna herramienta tecnológica, que acompañemos a esa persona de una manera distinta para que ese puesto se mueva de lo presencial a lo teletrabajable, ¿verdad? O si del todo no se puede, ¿verdad? Porque tenemos también puestos de trabajo que son de servicio al cliente, de atención médica, muchos no se pueden mover al esquema de teletrabajo. Entonces, los que no son, hay que acompañarlos con las medidas sanitarias y continuar pues enriqueciéndolos y evolucionándolos. Pero hay que hacer una revisión que es muy importante, y esta revisión es, si no son teletrabajables y pueden ser teletrabajables, ¿cómo hacer esa transición? ¿Verdad? Si son áreas, por ejemplo, de más administrativas, que tal vez nunca se les dio una herramienta de conexión remota para hacer ese trabajo. Bueno, esta persona está ahora en su casa. ¿Cómo se reconvierte ese puesto de trabajo? Es lo que se llama la reconversión de los puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo este colaborador puede aprender habilidades diferentes para hacer un puesto de una manera diferente? ¿Verdad? Y toda esa revisión que se tiene que hacer a lo interno de la organización sobre los puestos de trabajo, las capacidades que requiere la persona, y si esta persona, yo también puedo capacitarla con otro tipo de habilidades para que pueda atender otras funciones. Entonces es un trabajo también, imagínate todo lo que hablamos, que se suma a la gestión del talento, de esa revisión, de esa transformación. Esto es un adicional, entonces sí es una transformación más grande. Absolutamente disruptiva, ¿verdad? Eso ha sido muy interesante. También quería preguntarte otra cosa. ¿Podría ser el teletrabajo una excusa para establecer condiciones de trabajo más precarias para estas personas colaboradoras en cuanto a derechos laborales? Y que la empresa solicite condiciones mínimas de espacio y facilidades tecnológicas para sus empleados. Hay legislación, la legislación que tenemos ahora prevé ese tipo de situaciones. Podría, no debería ser. Sí existe una legislación, ¿verdad? Esta legislación siempre ha sido muy cuidadosa, por ejemplo, de todos los temas que tienen que ver con accidentes de trabajo en el hogar, todos los temas que tienen que ver con salud ocupacional, lo que establece la misma ley, ¿verdad? De poder proveer a los colaboradores las herramientas de trabajo, eso también está ahí. Entonces hay muchos elementos de la ley que siguen cuidando y protegiendo al colaborador. Y no debería ser un mecanismo para buscar condiciones más precarias. Yo aquí siempre aprovecho de hacer una invitación a colegas de recursos humanos y a líderes, porque este tiene que ser un momento más bien que nos invita a pensar hacia futuro y hacia mejor, ¿verdad? Que estamos enfrentando muchos desafíos y hay cosas que se tienen que ir acomodando en esta transición, pues sí, es una realidad, pero debería invitarnos a ser lo suficientemente visionarios de entender
qué es lo positivo y lo bueno que esto trae para la organización, cómo podemos aprovechar este momento también para transformar y para evolucionar nuestras organizaciones, sin importar si es empresa grande o pequeña, multinacional, pública o privada, no importa, pero asumirlo desde un lugar más constructivo hacia el futuro, ¿verdad? Más positivo también. Bueno, ¿cómo puedo hacer para que los colaboradores se sientan bien, se sientan identificados, conectados, productivos con lo que estamos haciendo en esta nueva forma de hacer las cosas? Muchas personas se sienten motivadas trabajando en esta nueva normalidad o en esta nueva forma de hacer las cosas. Otras requieren acompañamiento y requieren apoyo por distintas razones. A veces pensamos que el tema es tecnológico y no es tecnológico, es más emocional y es más social porque perdimos los espacios sociales del trabajo y los que no eran del trabajo. Entonces, yo sí quisiera como aprovechar tu pregunta porque nunca debería ser para buscar condiciones más precarias. Si uno piensa en la calidad de vida de la gente, si uno piensa en lo que significa el trabajo para la gente, ¿cómo hacemos para que un momento como este, que es adverso y que nos trae pues sus desafíos, lo convertimos en algo constructivo? Claro. ¿Verdad? Y así como tenemos que reinventar muchos procesos, ¿cómo reinventamos también esa relación entre el colaborador y la compañía y cómo reinventamos la compañía en términos de, ok, bueno, todo este cambio, cómo nos puede ayudar hacia adelante, hacia futuro? ¿Verdad? Claro. Y aquí hay un factor, yo vuelvo al punto del tema de la confianza, ¿verdad? Y nosotros no podemos estar en espacios de trabajo teniendo subalternos o líderes generando espacios de desconfianza en un momento como este, ¿verdad? La confianza como seres humanos es fundamental. No importa si las conversaciones que tenemos que tener son duras o no, ¿verdad? Pero generar la confianza y tratarnos bien y con respeto como seres humanos, sin importar qué es lo que hay que conversar o qué es lo que hay que decir. Entonces, pues no debería ser, Thais, que sirva para buscar condiciones más precarias, ¿verdad? No. Sería como una involución en todo el mundo del trabajo, pensaría yo. Sí, es cierto, pero lamentablemente con las dificultades, la crisis económica que pasa el país, la crisis fiscal, la crisis global, la crisis de desempleo, lamentablemente, y por eso te hago la pregunta, porque no me extrañaría en lo absoluto y una sabe que esa situación se está dando, que esa desesperación de muchas personas por tener un ingreso a través de un trabajo, pues las vuelve vulnerables a condiciones de trabajo precarias, ¿verdad? Y eso es imposible negarlo, ¿verdad? Y entiendo perfectamente que no debería ser para nada, ¿verdad? Y que el teletrabajo debería ser una opción para poder hacer un trabajo de manera más flexible, sobre todo tomando en cuenta las dificultades de desplazamiento y todo lo que implica, ¿verdad? Especialmente en gran área metropolitana, esas dificultades, que además ya volvieron de nuevo las presas con estos temporales que tenemos y demás. Entonces, creo que no, o sea, ya estamos enfrentando de nuevo esa realidad. Sí, ese es un fenómeno que ya tenemos, ¿verdad? El retorno a las oficinas y cómo se está haciendo. Y la pregunta que hacía sobre la ley, bueno, en la ley está clarísimo, el teletrabajo es un asunto que es voluntario, ¿verdad? Entonces ahí tiene que haber siempre una conversación. Y yo creo que también es una invitación para los colaboradores que tal vez sienten que en sus casas no tienen las condiciones para teletrabajar. Sí. ¿Verdad? Y es un tema de conversar entre el colaborador y el empleador, porque al ser un tema voluntario también es como el empleador también tiene que hacer esa revisión de cómo es ese retorno, de quién necesita retornar al espacio, porque para algunos pues será 100% sostenible en el tiempo hacer todos los días teletrabajo, pero hay personas que no, que la situación es muy estresante, muy demandante o precaria, porque no tienen esas condiciones. Entonces, ahí es un factor tan importante porque también es cómo la empresa y qué tanto la empresa conoce sus colaboradores y cuáles son sus necesidades. Puede ser que en un grupo de colaboradores de un mismo equipo hacen los mismos roles, tienen el mismo jefe,
pero sus condiciones de vida y sus condiciones de teletrabajo en su casa son muy distintas. Sí. Entonces, ahí es también el amparo de la ley de que es un tema voluntario, que se requiere también una conversación de ambas partes y un acuerdo para hacer el teletrabajo y cómo hacerlo. Y también es esta posibilidad que el colaborador tiene de levantar su mano, ¿verdad? Y de decir, yo necesito volver al espacio físico de trabajo porque mis condiciones aquí pues están siendo intolerables para mí, ¿verdad? Sí. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Eso entiendo que le está pasando a muchas mujeres con hijos e hijas y que necesitan como volver a ese espacio de trabajo de nuevo. Y quería preguntarte, muchas personas no están acostumbradas a realizar labores en supervisión o vigilancia. Y también, bueno, y lo que hemos hablado, que han tenido dificultades para adaptarse. ¿Qué recomendaciones podrías darle para desarrollar un teletrabajo óptimo a este tipo de personas sin tener que trabajar más de lo necesario y para sentirse productivas y a gusto, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones básicas hay que darle a una persona para un teletrabajo? Bueno, lo primero es revisar cuál es el rol en el que estoy, ¿verdad? Porque si yo soy un colaborador que tengo un líder a quien le reporto, yo creo que lo principal aquí es que esa persona levante su mano y se pueda apoyar en su líder o en su persona de recursos humanos o de talento, ¿verdad? Para que pueda haber un plan un poco más personalizado de cómo puede esta persona volverse más autosuficiente en un rol independiente de trabajo. El otro que es un poquito diferente ya es, bueno, y si soy líder, ¿verdad? O si me toca a mí esta responsabilidad. Y aquí la recomendación es, hay mucho material que está disponible sobre el teletrabajo, sobre lo que implica. Muy importante, las agendas de trabajo. Esto es un gran desafío de gestión del tiempo. Entonces, lo más importante es, si la persona no está acostumbrada a ser disciplinado, que haga sus listas, sus to-dos cada día, cuál es la meta que tiene, el trabajo que tiene que hacer, las reuniones que tiene que atender, ir generando poco a poco como esta autodisciplina de el espacio de agenda, desde el horario en que entro hasta el horario que salgo, cuáles son esas franjas donde tengo reuniones, cuáles son las tareas que debo de cumplir. Si siento, por ejemplo, que no estoy con claridad de esas tareas, levantar la mano, preguntar. Si estoy trabajando en un equipo y veo que tal vez hay algunas diferencias, pues igual preguntar si se puede apoyar a alguien de ese equipo, ¿verdad? Entonces, son algunas cosas que uno puede hacer también para empezar a sentirse más autosuficiente. Y tener un espacio también, establecer un espacio de trabajo dentro de tu casa o del apartamento donde se esté viviendo, ¿verdad? También eso es una condición mínima. Eso es fundamental, ¿verdad? Yo siempre cuento como esta anécdota que es muy personal y es al principio, pues había mucha emoción y todos en teletrabajo y eso reunía como a la familia y empezamos a tomar las llamadas juntos y no pudimos. No, ¿verdad? No, es que es hora, mi esposo y mi hijo y todo, sí, era una locura, ¿verdad? Entonces, sí, eso es algo muy importante, es un aprendizaje muy importante. Cada quien tiene que tener su espacio. Entonces, y respetar el espacio de una, que se respete el espacio de una y respetar el espacio de los otros, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ese es un punto que se vuelve también desafiante y delicado. ¿Por qué? Porque como las casas no están equipadas con 3 o 4 oficinas, ¿verdad? Sí. Con 2 oficinas, por lo general, si había una oficina, era una oficina, ¿verdad? Sí. No oficinas para todo el mundo. Entonces, este punto se vuelve muy importante y se vuelve muy relevante. ¿Dónde hago el trabajo remoto? ¿Dónde tomo la escuela de manera remota? Sí. Y yo lo he visto, por ejemplo, ya en la práctica de consulta privada, o sea, los temas de ansiedad, de insomnio que se disparan porque entonces muchas personas se llevaron la oficina al cuarto. Sí, entonces nunca desconectan. No, porque la mente se ajusta, entonces la mente que está entendiendo, la mente está entendiendo que ese es el espacio para trabajar, no es el espacio para dormir. Para descansar, no es el espacio para descansar, entonces terminan su jornada y la mente sigue pensando que ese es el espacio para trabajar, que hay que seguir trabajando.
Entonces, también que ha sido poco a poco acompañar para que las personas busquen un rincón, un espacio afuera, si les llega el internet al patio, que coloquen una mesita, que improvisen una sillita, lo que sea, pero que lo saquen del dormitorio. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro y nuestra mente se va ajustando y nosotros le vamos dando señales y decimos, aquí es para trabajar, aquí es para descansar. Entonces, ese límite entre el trabajo y entre el lugar para descansar o para dormir se borró. Sí. Y así lo borró la mente. Entonces si estamos en esa condición, hay que volver a reeducarlo, ¿verdad? Y decirle, bueno, voy a buscar un espacio diferente para trabajar, para no afectar mi sueño, mi ansiedad y otras cosas. Claro. Sí, porque yo he visto que eso está realmente quemando a la gente, a las personas, especialmente a las mujeres, ¿verdad? Porque muchas veces si estamos compartiendo el espacio y tenemos pareja, no me extrañaría en lo absoluto que la pareja sea la que tome el espacio de la oficina o el estudio, lo que sea, y una queda o en la cocina, o en la mesa de la cocina, o en la mesa del comedor, o en la habitación. Entonces, realmente... Sí. Bueno, y si no podemos por la distribución de nuestra casa, ¿cómo podemos trabajar eso? O sea, porque también es dominar la mente. O sea, la mente sí es nuestra, pero desde el mindfulness sabemos que podemos controlarla. Bueno, aquí hay dos puntos. Lo primero es, si son pareja, que vamos al tema de género, que es súper importante, ¿verdad? Si son pareja, eso hay que conversarlo, igual que se hace la agenda de las actividades, poder distribuir tareas de teletrabajo y espacios, porque tanto hombres como mujeres en casa tienen reuniones importantes y ocupan, si hay una oficina, tendrán que ver cómo se distribuye. El horario. Claro, por el horario implica más comunicación entre la pareja, de decir, ok, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo nos distribuimos? Mira, yo tengo una reunión importantísima, encárgate de los chicos mientras se conectan a las llamadas del colegio. Entonces, eso pues requiere un nivel mayor de comunicación entre la pareja, ¿verdad? Sí. Y lo otro también es muy importante, de ahí sí, yo puedo decir aquí un espacio diferente, pero la gente no tiene las posibilidades para hacer 4 oficinas en su casa y tiene que trabajar en el cuarto, ¿verdad? Entonces, y eso que no estamos hablando del servicio de internet, que es otro caos. ¿Verdad? Porque eso es otra, yo aquí en mi casa tengo fibra óptica full, aparte de todas las líneas de la casa, pero yo sé que en eso soy una privilegiada, pero eso no es la realidad de casi nadie en el país. Entonces, así es. Estamos confrontando la realidad con la teoría. Ese es otro tema, ¿verdad? El tema del internet. Volviendo al del espacio, ¿qué se puede hacer para ayudar a la mente? ¿Verdad? Lo que podemos hacer es establecerle el horario. Si no podemos establecer el lugar físico, establecer el horario, ¿verdad? Y decir, ok, bueno, tengo el escritorio a la par de la cama o tengo que trabajar en el cuarto, pero yo ya sé que tal hora empiezo y tengo que ser muy disciplinado en decir a tal hora me desconecto. Claro. O a tal hora saco la computadora de aquí. ¿Por qué? Porque si no la mente sigue pensando que es trabajo, trabajo, trabajo y seguimos con mucho estímulo sensorial. ¿Verdad? Eso es un tipo de agotamiento también, un tipo de cansancio sensorial. Entonces, en la medida de lo posible, como nuestras casas en este momento están saturadas y el internet ya no da para más, ¿verdad? Porque estamos todo el día ahí conectados, establecer ciertas rutinas para apagar electrónicos, para dejar celulares, para no tomar más llamadas, ¿verdad? Y eso también es un aprendizaje en las organizaciones, ¿verdad? De respetar esos horarios, respetar el horario del almuerzo. Tienen que haber lineamientos claros por el bienestar de los colaboradores de cuáles son esas franjas horarias que se respetan, porque si no se convierte en una agenda de llamadas de todo el día, después de que termina la jornada, y en eso, pues, el colaborador también tiene el derecho, pues, de levantar su mano y decir, bueno, por salud mental, no hagamos más reuniones después de esta hora, más convocatorias después de esta hora, porque si no tenemos las condiciones físicas en la infraestructura de la casa, tenemos que hacer todo con el esfuerzo mental y eso implica la disciplina de decir a esta hora tengo que apagar todo, absolutamente todos, no más estímulos para la mente, porque si no, nos dan las 8, las 9, las 10 de la noche
y no terminamos y entonces no dormimos, tenemos insomnio y nos empieza a dar ansiedad y nos empiezan a dar ataques de pánico y un montón de cosas que afectan. Y eso lleva a la depresión. Y eso lleva a la depresión porque siempre vienen de la mano, ansiedad y depresión. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso y hay cosas que podemos hacer de manera preventiva. ¿Verdad? Los descansos, no es solo el descanso físico del cuerpo, dormir, es el descanso de la mente, es el descanso de estar ahí también tratando de ser creativo, es el descanso sensorial, que es esto, apagar electrónicos, poder darnos recreos visuales, observando la naturaleza, que tenemos una florcita, una matita o se paró una mariposa, bueno, un recreo, eso nos ayuda a hacer un descanso. Ajá, es un desconecte que hacemos en un momento que no tenemos nada de naturaleza. Nos damos un espacio, buscamos una imagen o algo en internet, ¿verdad? O una cascada del mar, algo que nos dé ese tipo de descanso. Y también la parte social, ¿verdad? No pensaríamos que afecta tanto, pero si esa parte estresa y cansa, el no poder tener interacción y conversaciones, el no poder salir a tomarse un café con una amiga o una cerveza con una amiga, ¿verdad? Entonces, eso también agota. Entonces, sí hay que buscar los espacios de conversación, ¿verdad? Conversemos de cualquier tema, que no sea de trabajo, un ratito. Terminamos, apagamos todo y llamamos a alguien y hablamos de ese tema, ¿verdad? Y la otra parte es la parte espiritual, que también requiere, independientemente de que se tenga el credo que se tenga, ¿verdad? Meditar, orar o congregarse o escuchar algo, ¿verdad? Porque somos seres integrales, entonces esa parte... No es solo el descanso físico y el estrés y la computadora, tenemos que entendernos así. Claro, no, y también la actividad física, que es otra, ¿verdad? Por supuesto, y la alimentación. Y la alimentación. Sí, no, es integral todo, definitivamente. Y ya para los minutos que nos quedan, que son como unos 4, ¿qué consejos podrías darle a las empresas, a las instituciones que necesiten mejorar la comunicación con sus colaboradores a distancia y transmitirles esos valores? A mí como periodista me preocupa, yo lo veo mucho con potenciales clientes con los que les he propuesto, porque sé que hay gente que está preocupada también con esa desconexión y con la distancia y no creen mucho en algunos, ¿verdad? Y algunas empresas en el teletrabajo, pero bueno, vino, se instaló, va probablemente a seguir quién sabe por cuánto tiempo, y tal vez nunca vamos a volver al estado anterior. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque sí requiere una comunicación definitivamente. Claro. Bueno, lo primero que yo les recomendaría en las organizaciones y mi invitación sería a ver esto como una posibilidad de estar más cerca de la gente, ¿verdad? A veces tenemos la idea de que la pandemia y el teletrabajo nos aleja de la gente y nos olvidamos de que las personas están conectadísimas, más conectadas que antes, ¿verdad? Entonces, la mayoría de la gente tiene acceso a Facebook, a YouTube, a redes sociales. Existen muchísimas plataformas que están al alcance de cualquier persona que tenga un teléfono inteligente, un teléfono celular, una tablet. Entonces, lo primero es quitarnos esa idea que nos aleja y ver una oportunidad que tenemos de acercarnos a la gente a través de las plataformas digitales. Y de tú a tú, además. Y de tú a tú. Lo segundo es, pues, perderle un poco el miedo. Yo sé que estas cosas siempre dan como, ¿verdad? Y que uno dice, uy, ¿verdad? Entonces es perderle el miedo a esta comunicación que es más remota y que es más virtual y que no es la tradicional reunión de empleados con 100 empleados, ¿verdad? Es mucho perderle ese miedo, poder apoyarse en profesionales de comunicación y de medios digitales que conocen muchísimo y que pueden estar ahí para guiarlos, para darles coaching, para darles esa confianza de que los eventos de comunicación salen bien, ¿verdad? Entonces esta parte... Y que es importante la comunicación. Por supuesto, es importantísima. Es importantísima en un momento como este. También lo otro es pensar en sus mensajes de comunicación, qué le quieren transmitir a sus colaboradores en un momento como este. Si los han descuidado y no han tenido eventos de comunicación,
O sea, levantar una bandera roja porque ya ha pasado mucho tiempo y tienen que estar más cerca de su gente, ¿verdad? Y Claro. tienen también que mostrar su interés por la gente que trabaja en sus empresas. Entonces, ¿qué mensajes les quieren transmitir? Yo estoy segura que como Thais hay muchos profesionales también de comunicación que pueden ayudarlos y Sí, guiarlos hay en muchos. este proceso de definir, bueno, cómo la organización lo está afrontando, cuál es el rol que están asumiendo también los líderes, cuáles son las invitaciones que quieren hacer, ¿verdad? Entonces, y la comunicación, pues tiene una planificación, ¿verdad? Es estratégica, ¿no? Sí, Es sí, es estratégica, entonces, definitivamente. exacto, decirles que no es algo que se va a improvisar y ya, que No, siempre tiene que tener una agenda, una claro, estrategia, una planificación. Entonces, que sepan que existen los profesionales y las herramientas en los que se pueden ujú, apoyar para que se sientan en la confianza de hacerlo, ¿verdad? Y que lo vean como una gran oportunidad para estar más cerca de la gente, para llegar a la gente con lo que ellos le quieren transmitir, ¿verdad? Entonces, claro, eso les diría, ya la estrategia y el plan depende de cada compañía y claro. qué es lo que quiere reforzar. Así que de Y de manera general, por ahí. cada institución. No, no, perfecto. Sí, así es todo un desafío, pero bueno, nos has dado esta mañana ideas claras de cómo, de ese impacto, de cómo manejarse y bueno, que también es un desafío para las familias, para las relaciones de pareja, para todo el mundo. En realidad esto vino a, a movernos el piso, yo diría que para bien, a pesar de todo lo que eso pues ha generado, ¿verdad? Así que, Así es, así es. Yo quisiera que nos quedáramos con eso en mente, ¿verdad? Que a pesar que es un gran desafío, ver la oportunidad que nos puede traer, ver cómo esto puede mejorarnos como colaboradores, como empresas, como seres humanos también, que claro, aprendemos de esto, cuál es la claro, revisión que hacemos y mirar el futuro pues siempre con desde esa capacidad que todos tenemos de saber que podemos hacer cosas y podemos claro, cambiar cosas en nosotros mismos para estar mejor. claro, Entonces, tal vez quedarnos con esa idea de construir con un poco de positivismo ese futuro. claro. Y verlo, y no verlo oscuro e inseguro, sino más bien pues con, con mucha posibilidad de construir. Te agradezco Exacto. muchísimo, Diana, tu participación esta mañana y a las personas que nos acompañaron y comentaron hoy. Y les recuerdo que pueden regresar a nuestra plataforma a las 4 de la tarde para tomarse un café con Odette, que es el siguiente programa que tendremos hoy, lunes 19 de abril. Que tengan muy bonito día, muy bonita semana y para vos también, Diana, y muchísimas gracias de nuevo por habernos Muchas acompañado. gracias, Thais, a vos. Bueno, Feliz día. igualmente. Hasta luego. Hasta luego.